Vamos en este momento a reflexionar sobre lo que es el enojo. El enojo está dentro de lo que son las emociones y es parte de nuestro temperamento y carácter. Pero como cristianos tenemos que aprender a controlar el mismo. Entonces, qué importante es el que nosotros, al conocer la palabra, al conocer a Cristo, controlemos ese enojo. Está dentro de nuestras emociones y del cuerpo, alma y espíritu está dentro del alma. Acordémonos que es razonamiento, pensamiento, ¿sí? En el alma, emociones o sentimientos, y la otra parte es la voluntad. Ahora bien, recordemos también que en lo que es el enojo se puede dar un mal testimonio ante la sociedad, ante los demás, incluyendo el cónyuge, los hijos, hijas, los nietos, nietas, y también ante la sociedad. Les pasé ya en la página de ICAP 2025 ya la predicación de hoy. Están todos los versículos para que usted le dé seguimiento. Entonces abra la página y ahí vienen todos los versículos para irnos un poco más rápido. La Biblia nos revela de personajes que tenían el sobrenombre de Boanerges. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice el versículo: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Ahora se ganaron esta calificación que el mismo Señor Jesucristo les puso. Ahora, en la Biblia, esa palabra de Boanerges es un apodo que Jesús dio a los apóstoles Santiago y Juan. O sea, cuando usted escucha el nombre de Jacobo o Santiago, es el mismo nombre. ¿Cómo proviene el nombre de Santiago? Les voy a decir cómo se compone. Una persona que tiene pelo rojo, no se dice pelo rojo, sino se dice en una sola palabra, pelirrojo. Ahora, el nombre de Jacobo es santo en el hebreo, Yagob. Al juntar las dos palabras, se forma como un tipo acróstico, un acrónimo, que al juntarlas es Santo Yagob. Entonces de ahí viene el nombre de Santiago. Ya estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces cuando usted escuche el nombre de Jacob o Jacobo y el nombre de Santiago es el mismo. Si usted tiene una Biblia en inglés, ahí no va a aparecer el nombre de Santiago, uno de los libros de la Biblia, de los últimos capítulos, de los últimos libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, sino que usted va a encontrar el nombre de Jacob o Jacob, Jacob en el inglés, ok. Entonces ese apodo de Boanerges es un apodo que Jesús dio a los apóstoles Santiago y Juan y significa hijos del trueno. Este nombre es de origen arameo y refleja el carácter impetuoso y apasionado de estos dos hermanos. El significado de Boanerges, en detalle, en arameo, la palabra Boanerges proviene de ese arameo y que lo refleja como carácter. Sugiere que Jacobo, es decir, Santiago y Juan, eran conocidos por su celo, pasión y, escúcheme bien, posiblemente por su temperamento explosivo. Muchas veces nosotros decimos, tiene un carácter fuerte,
y confundimos como si fueran sinónimos carácter y temperamento. Dentro de nosotros existe el enojo, o sea, no lo podemos evitar, forma parte de nosotros. Y algo que nos enseña la palabra cuando usted la va estudiando, si oramos que nos quite el carácter, iríamos en contra, escúcheme bien, en contra de la creación de Dios. Pero lo que sí puede hacer el Señor es moldear y que ayude a tener control, templaza, dominio propio. O sea, su oración correcta es: moldéame a tu imagen, Señor. Así como lo que dice la Biblia sobre lo que es el alfarero, que es lo que dice precisamente: quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Ahora, nosotros vemos en Juan 18, versículos del 10 al 11, la palabra de Dios dice: entonces Simón, que tenía una espada, las desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces vemos que por el temperamento de Pedro, dijo: no, nadie se va a llevar al Señor. Saca su espada de la vaina y el primer torero cortó oreja. Y el Señor le dijo: no, eso no está bien, Pedro. Todavía ahí Pedro le faltaba moldear su temperamento. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró la oreja y se la volvió a colocar, haciendo un milagro más. Entonces, enseña la misma palabra que a quien hierro mata, a hierro muere. Pancho Villa, de acuerdo a la historia de México, Doroteo Arango, su nombre verdadero, murió allá en Parral, Chihuahua, si nos acordamos algo de la historia de México, y lo mataron. O sea, él mató a mucha gente. Entonces, vemos que donde hay enojo, hay sombra; donde hay rencor, hay tinieblas; donde hay amargura, le damos al enemigo, a Satanás, a sus demonios, darle acceso. Entonces, vemos en Santiago capítulo 1, de los versículos del 20 al 22, porque la ira del hombre, dice en la Escritura, Santiago 1, 20 al 22, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Miren, hay un enojo que es un enojo normal, de acuerdo a la psicología. Por ejemplo, un bebé, si la mamá se tarda en darle leche, o el cambiarlo, tiene frío, calor, tiene sed, empieza a hacer el berrinche. Ese es un enojo normal. Es una forma de llamar la atención. Hay otro enojo que es de palabras. Y ya cuando hay una ira, la ira te va a llevar a golpes. Y puede llevar eso, inclusive, si no lo razonas, si no pones un alto, puede llegar a lo que es homicidio. Tenemos un ejemplo en Génesis 4 de un personaje que se llama Caín. Y ahí en Génesis 4 vemos claramente cómo este personaje de Caín
con una quijada de un animal mata a su hermano. O sea, Caín no podía pelear con Dios, que era invisible, y quiso desquitarse porque tuvo envidia, tuvo coraje de que el sacrificio que Caín ofreció, frutas y legumbres, no fue recibido por Dios, y el de Abel sí. Ese Abel justo fue el primero que murió en el planeta Tierra, ahí en Génesis 4. Entonces vemos en la palabra de Dios como ahí Génesis 4, versículos del 6 al 7, dice así: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, fíjense lo que dice ahí: el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, si uno no pone freno, si uno no se controla, vea hasta dónde llega la magnitud de la ira, puede llegar al homicidio. Es el punto máximo para llegar a lo que es precisamente homicidio. Ahora, vemos en Efesios 4, versículos del 26 al 27, que es el versículo que leímos, que nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y vean lo que hay como consecuencia, ni deis lugar al diablo. Miren, siempre una cosa va a llevarte a otra. Vemos, por ejemplo, en el caso de Judas Iscariote, que él tuvo la avaricia, tenía enojo, anduvo con el Señor, comían, dormían juntos como grupo de los apóstoles, y podemos ver cómo siempre el enojo de Judas Iscariote, amigo íntimo de Jesús, fue llevado más lejos, y dice que cuando Jesucristo dio ese pan mojado y se lo dio a Judas, dice: Satanás entró en él. Cuando uno no pone un límite sobre el enojo, le voy a decir algo: hay veces que usted quiere orar y no puede. Quiere leer la Biblia, quiere meditarla, y está usted recordando el enojo contra esa persona, sobre esa situación. Y entonces, cuando damos lugar al enojo, se está viendo ahí una puerta abierta donde Satanás va a aprovechar, y entonces va a ir ganando terreno. Un día di un estudio sobre lo que es Mateo 12, de 43 al 45, de que hay 7 espíritus. Si el enojo no lo controla, llega el primer espíritu, llega el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el séptimo. Se va haciendo una bola de nieve, se va haciendo una carambola. Una vez di un estudio sobre esto, les pareció a los que lo tomaron muy interesante, pero es peligroso, y por esto Efesios 4, 26 y 27 dice: ni deis lugar al diablo. Ahora, Gálatas 5, del 19 al 21, se nos muestra claramente de lo que es precisamente en el versículo 20, estamos en Gálatas 5, 20, que habla de celos, iras, contiendas, disensiones. Están sobre las transgresiones o pecados de la carne, Gálatas 5:20. Entonces,
no favorezcamos esto que es pecados de la carne, transgresiones. Ahora bien, y termina diciendo ese versículo 22, claramente en el versículo 21, dice, los que practican tales cosas, está en la promesa, no heredarán el reino de Dios. Eso no significa que no te vas a enojar, pero tienes que aprender a tener autocontrol, dominio propio, templanza. Cuando uno dice, ay, no, esta persona tiene carácter fuerte, así como dice la canción de José María Napoleón, cantautor de una canción secular, hombre, dice ahí claramente que no es el que grita y espanta. Vean, y cuando vemos personas así, decimos, tiene carácter fuerte, déjeme corregirles, esa persona tiene carácter débil. ¿Por qué razón? No sabe controlar su temperamento, su carácter. Ahora, Mateo 5, del 21 al 22, se nos dice el Señor Jesucristo y ordena, dice, no matarás. Y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esa palabra de fatuo quiere decir que es una persona o un acto que está falto de razón o de entendimiento. Y vemos que es, lo voy a decir de una manera muy grosera, estúpido, tonto. Y es delirante en sus afirmaciones, es una persona que dice disparates o a expresarse desatinadamente. Escrito está en la Biblia que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Es decir, todas las palabras que digamos quedan registradas y Dios tiene calculado día, hora, minuto y segundo y lo que dijiste. Ustedes cuando hablan por teléfono, ¿sí? Queda grabada su conversación. No sé si sabían. O sea, todo lo que usted conversa está grabado. O sea, si en un momento dado te quieren investigar, está grabado. De toda conversación. Ahora, vemos también el Salmo 51:10 también nos enseña algo importante. Dice allí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto dentro de mí. También nos enseña en la carta de Pedro, primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren, nosotros vemos muchas veces que la justicia no es justa. El único justo que es así íntegro es Dios. Y dice ahí claramente que cuando te hagan ese mal, aquí en 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, está hablando de Jesucristo, no respondía con maldición. O sea, los dimes y diretes. Cuando padecía, fíjese la reacción de Jesucristo, nos está dando una enseñanza. No amenazaba, sino encomendaba, ¿qué dice ahí?
la causa al que juzga justamente. Aquí en el planeta Tierra realmente no hay una justicia como debe de ser, pero nuestro Dios es justo. Cuando algo te hagan y que tú sepas que están equivocados, como decía Pablo cuando estuvo ante el rey Agripa, él dijo, si he hecho mal, dice, no rehúso morir. O sea, si hay algo en contra de mí, pero dice, ni por las leyes romanas, ni por la ley de Dios, de Moisés, por todo el Antiguo Testamento, que ya estaba escrito, dice, o sea que él no había hecho ningún mal. Por eso él se atrevía a decir, sed imitadores de mí, está hablando Pablo, como yo, Pablo, lo soy de Jesucristo. O sea, había integridad. Y entre los que estaban ahí, que eran autoridades, lo vemos en los últimos libros del libro de Hechos, en los últimos capítulos, dice, este hombre, hablando de Pablo, saldría libre porque no hay ninguna causa. Pero como apeló a César, tiene que ir a César. Ahora, en esto, hermanos, sobre el enojo, escúchame bien lo que te voy a decir. Tienes que ser sabio, no insensato. Entonces, eso nos lo enseña ahí en las cartas de Pablo. Ser sabios y no insensatos. Isaías 53:7 se nos enseña sobre el Señor Jesucristo algo profético que dice ahí, y es lo que pasa con los corderos, con las ovejas. O sea, si ustedes han matado un puerco, un cerdo, cuando lo matan para hacer carnitas, chicharrón, chilla y es escandaloso. Pero en cambio, cuando ustedes ven morir a un cordero, a una oveja, para hacer una rica barbacoa, simplemente le sale a lo mucho 1 o 2 lágrimas. Pero vean, Isaías 53:7 dice sobre Jesucristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, fíjese qué hacía, enmudeció y no abrió su boca. Fíjense que en la música, quienes han estudiado música, cuando se estudian las notas, en la música también existe lo que se llama silencio. Cuando el director de una orquesta señala en los tiempos que va a haber un silencio, todos callan, todos los instrumentos, aún las voces. Pero hasta en la música hay silencio. Y a veces el silencio es sabio y hay que saberlo qué y cuándo usarlo. Proverbios 29:11, fíjese lo que dice. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, al fin, ¿qué dice ahí? La sosiega. ¿Lo van viendo? Entonces, en la ira, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Sosiega. Y nosotros vemos que esa persona que es necia da rienda suelta a toda su ira. O sea, palabras, groserías y todo. Leía una vez un proverbio chino, dice que la bondad desarma a los hombres malos. Y fíjense que cuando alguien grita, usted hable quedito y tranquilo, autocontrolo. Y eso es una buena manera, escúcheme bien, de desarmar a esas personas agresivas. Cuando usted baja, pues como dicen, no te escucho,
Está usted con voz baja y no está contestando de la misma manera, ira con ira, dimes y diretes, sino en la manera calmada. Usted va a ver que es una manera de desarmar a la contraparte. Romanos 12:21 se nos ordena ahí: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué cosa? El mal. Ahorita hemos visto que hubo fuego en la nación norte. ¿Y quién ayudó? Gente experta, y ayudó a apagar el fuego. Hubo ahorita tipos diluvios, o sea, huracanes, tempestades. ¿Y qué hicieron? Enviaron gente para ayudar, fíjense. Ahora, si se podía ver como enemigo, ¿qué hizo México? Ayudó, mandó su gente. O sea, soldados, gente entrenada, esos famosos que se llaman, ¿cómo se llaman los que buscan debajo de la tierra? Topos. Topos. Iba a decir totobos. Ya tengo hambre. Pues fíjense, eso no lo tiene cualquier país, lo tiene México. En el terremoto del 85, gente voluntaria faltaba a sus trabajos y se ayudaron, o sea, se pasaban una piedra, otra, y así formaron fila y llegaron a rescatar gente que estaba ahí por días. En el terremoto del 85 se veía que cuando sacaban a una persona, como estaba en la oscuridad, le ponían una venda en los ojos para que el cambio no produjera ceguera, una manera de prevención. Proverbios 19:19, fíjese lo que dice. Memorícelo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, ¿qué dice ahí? Añadirá nuevos males. El de grande ira, ¿qué va a pasar? Llevará la pena. O sea, qué pena que se comporte así. Y fíjense, el que usa de violencias, ¿cuál será su consecuencia? Añadirá nuevos males, o sea, va a ser arrestado, va a ser sometido. Ahora, Santiago 3:6 nos habla de que cuando uno está enojado, uno usa un miembro pequeño que se llama lengua, vean. Y dice ahí que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Está en Santiago 3:6. Santiago capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, vean, e inflama la rueda de la creación. Y vea cómo termina el versículo 6. Y es la misma, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, un fierro que atrae, un imán que trae fierro, lemadura de fierro. ¿Lo van viendo? Entonces tiene que tener, ¿qué cosa? Autocontrol. Entonces, esa lengua, a través de sus pensamientos, su coraje, ¿qué va a suceder? Es un mundo de maldad y está puesta entre nuestros miembros, pero ¿qué pasa? Contamina todo el cuerpo. Fíjense, su alma y su espíritu. Se pierde la paz y gozo, hermanos. Entonces, vea que termina, y ella misma es inflamada por el infierno. Vean. O sea, se está invitando a Satanás sobre esa situación y sobre ti mismo. Miren, en lo que es la historia universal, de hecho está también en un salmo, las guerras, ¿sabe cómo se inician? Por la lengua. O
sea, si usted dice, ¿cómo se originó? Fue por alguien que hizo un comentario, el otro país lo invadió, se inicia una guerra, se unen los aliados y termina en una guerra. Cheque la historia universal, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. De hecho, está en un salmo, una vez que di un estudio sobre las cosas del porvenir. Salmo dice, me golpeaste y caí y me levanté, Primera Guerra Mundial. Y luego él dice el Salmo, me volviste a golpear, dice, me caí y me costó trabajo levantarme, Segunda Guerra Mundial. Y luego dice el Salmo, dice, me volviste a golpear tan fuertemente que me caí y no me pude levantar, Tercera Guerra Mundial. O sea, lo que se viene, no tienen idea de todo lo que va a venir, porque ahora las armas ya son muy poderosas. Un invento que hizo Albert Einstein es el que hizo precisamente el diseño de la bomba atómica, E igual a mc al cuadrado. La energía es el producto de la masa por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Pero por él, Albert Einstein nunca estuvo en un laboratorio, fue profesor, estaba nada más en el escritorio, pero tenía un cerebro muy desarrollado, y por él se diseñó, cuando cayeron las bombas allá, esas dos bombas en Japón, fíjense. Entonces vean hasta dónde llega. Los misiles actuales son hipersónicos, la palabra hiper, son muy rápidos. Estamos hablando de 12 a 14 Mach, se pronuncia Mach, la velocidad, ¿sí? O sea, cuando usted ve un avión caza, nosotros tenemos el México F-5, ahorita ya se artilleron aviones rusos, caza, aviones chinos, aviones de Corea del Norte. O sea, se está modernizando la Fuerza Aérea Mexicana. Y esos aviones son cada vez más rápidos, y la velocidad no se mide en kilómetros por hora o en millas por hora, se mide por Mach, se escribe Mach. Y hablando de 10 es muchísima velocidad, pero imagínense, ya son de 12 a 14 Mach, una super velocidad. Por eso los misiles son hipersónicos, hiper es mucho. Y por eso ya, aunque tengan cúpula de hierro, no hay tecnología todavía para defensa de eso. O sea, en el momento que se lance. Y las guerras ya van a ser de fisión y fusión nuclear. Bueno. Ahora, ¿qué hay que hacer para la gente que tiene ira? Para ese enojo, inclusive para uno mismo. Proverbios 15:1 dice ahí claramente el cómo. La blanda respuesta quita la ira. Fíjense bien, la blanda respuesta, lo que yo les decía del proverbio chino. Hable quedito. Contrólese. ¿Y cómo va a desarmar a la contraparte que está gritando y hasta diciendo groserías, mentadas de madre? Hablando quedito, de una manera educada, lo desarma. La blanda respuesta quita la ira, pero ¿qué dice? Mas la respuesta áspera hace subir el furor. Es cuando se originan que los dimes y diretes. Viene a mi mente ahorita el rey Saúl. Está en el Antiguo Testamento esta escena. ¿Y qué me dice sobre ese rey Saúl? Él empleó esa unción de una manera muy correcta. Llega un grupo de personas de la otra nación vecina y dice: el rey Saúl, ayúdanos. Dice: nuestro rey
quiere quitarnos el ojo derecho para dejarnos vivir como requisito. Y Saúl se enojó, o sea, su enojo fue correcto y fue contra la otra nación. En el grupo que tengo yo les comentaba, ¿por qué el ojo derecho? El ojo derecho es el que da el entendimiento en la persona, según la medicina. ¿Sí me está escuchando? Y por eso, cuando usted va a leer 2 de Corintios 4:4, secó el entendimiento de los incrédulos, fíjese. Habla también de Daniel 12:3, habla de la palabra entendimiento, fíjese. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí en la Biblia? Que quería que la persona no tuviera entendimiento. Eso es lo que Satanás quiere de nosotros, de toda la humanidad, que no tengamos entendimiento, para que no comprendamos la esencia del Evangelio. Tu salvación, tu bendición, tu prosperidad en todos los aspectos. Ahora, algo muy prudente que hizo un personaje que se llama Esteban, está en Hechos 7. Él les da toda una síntesis del Antiguo Testamento. O sea, si ustedes leen Hechos 7, es una síntesis del Antiguo Testamento. Y era lleno del Espíritu Santo Esteban. Y yo creo que de ahí Kiko sacó de ahí de cállate, cállate, que me desesperas. O sea, los fariseos, los rabinos, o sea, se tapaban los oídos, que por cierto Kiko creo que falleció esta semana, del Chavo del Ocho. Entonces, ahí, fíjese, los que sabían la ley, los fariseos, los rabinos, los saduceos, incluyendo el Saulo de Tarso, que es Pablo, estaba ahí presente, y como no soportaban lo que estaba él diciendo, él dice: veo los cielos abiertos y a la diestra del Padre al Señor Jesucristo. Y cada quien agarró piedras del tamaño de una cabeza y lapidó, apedrearon a Esteban hasta matarlo. El mismo Pablo, en sus cartas y en el libro de Hechos, últimos capítulos, dice: yo di mi voto, o sea, estuve a favor de lo que le hicieron a Esteban, que significa corona, su nombre. Entonces, vemos en Hechos 7:60 que él repite las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Parafraseado, Hechos 7:60, Esteban dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Todos los cristianos, todos los que creen en Cristo, Antiguo Testamento, para decir la palabra fallecer, dice durmió. Y David durmió. ¿Lo van viendo? Lázaro duerme. Eso es fallecer en Cristo. Por eso ellos encomendaban su espíritu. Jesucristo dijo en su última palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban también lo hizo. Ahora, Lucas 9:23 dice la palabra del Señor: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, cada día usted tiene que ser moldeado, transformado en Cristo. Y vemos también en Filipenses 1:18, esta carta la escribió el apóstol Pablo, y me dice, fíjese bien, hablando de Filemón, tenía una gran deuda, y dice: si algo Filemón te debe, fíjese bien, ponlo a mi cuenta. Y fíjese lo que dice: porque aún tú mismo
te me debes a mí. Pablo está haciendo el papel de Jesucristo. O sea, si alguien te debe, ¿qué pasó del rey que perdonó una gran deuda? 10,000 talentos, imagínense un dineral, o sea, la deuda externa de México. Ahora, cuando se encuentra el otro, sale él libre, lo perdona el rey y dice, págame lo que me debes. Cuando yo deduje cuánto debía, eran $17. Digo, .17 centavos, discúlpeme. O sea, 20 centavos si redondeamos de dólar. Haga la conversión, o sea, nada. O sea, lo que te haga alguien más no es nada a lo que padeció el Señor Jesucristo. Nuestra deuda eran 10,000 talentos, impagable, hermanos. Pero vean lo que dice Pablo. Si algo te debe él, Filemón, ¿qué le dice Pablo? Ponlo a mi cuenta. Y fíjense, o sea, si hacemos ajustes, si un balance de que tú me debes y yo te debo, aún tú mismo te me debes a mí. O sea, me sales debiendo. Ahora, todo lo que te haga, ofensas, groserías, palabras obscenas, etcétera, etcétera, ponlo a los pies de Cristo. ¿Que me hicieron esto? Es lo que está diciendo ese versículo de Filemón, que le dice, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Que fulano me hizo esto, a los pies de Cristo. O sea, no te quedes con eso. Por ahí yo les mandé un diccionario que se llama biodiversificación. Y si usted checa, el origen de enfermedades tienen una causa. Yo cuando he ido a conferencias de medicina, una vez nos lo dio en León, Guanajuato, una psicóloga, pero aparte era doctora en medicina, médico. Y nos lo dio un cubano, una plática. O sea, he asistido. Y fíjese, el cubano, yo le pregunté, ¿es usted cristiano? Y digo, no. Pero él dijo, todas las enfermedades tienen que ver con lo espiritual. Y fíjese que uno de los problemas es que no se remite, no se soluciona un asunto emocional. ¿Me está escuchando? O sea, si usted no soluciona y usted se lo traga ahí, va formando una raíz de amargura, hermanos. Y de ahí vienen enfermedades. Por ejemplo, el cáncer. ¿Cuál es su origen? Una raíz de amargura. Falta de perdón. O sea, no remitió. Doy testimonio, hermanos. No me gusta hablar de mí mismo. Pero cuando yo vine a Cristo, el Espíritu Santo me tocó y tuve que ir con varias personas que yo hice mal y hice ofensas. Los busqué en los trabajos. Me acuerdo que con una persona no me quería perdonar, me le hinqué para que me disculpara, me perdonara. Una persona que ofendí demasiado, hasta cuando yo hablaba se me hizo un nudo en la garganta, lo testifico. Es difícil, sí, lo hice. Y le quiero decir que hubo personas que no me perdonaron, pero ante Dios, Él me perdonó. Porque está escrito, todo lo que te hice en la tierra será atado en el cielo. Quiere decir, si tú no perdonas, queda atado también en el cielo, o sea, en la tierra y en el cielo. Y cuando tú pides perdón, se desata, aunque la persona no te perdone, se desata aquí en la tierra y allá en el cielo. Y el problema es para la otra persona, que no te quiere perdonar, no te quiere disculpar. Jesucristo, una vez en Juan 18:23, nos dice ahí que Jesús respondió porque lo golpearon. O sea, Jesucristo tenía el poder de pedir 12 legiones de ángeles. Una legión está formado por 2,000
de acuerdo a una legión romana, está compuesta por 2000. Entonces, si él pedía 12 legiones de ángeles, al momento él nomás decía, defiéndame, podrían defender al Señor Jesucristo, pero tenía que entregarse. Los ángeles estaban atentos a la orden, así como un soldado. Ajá. Pero no pidió ayuda Jesucristo. Y vean que ahí en Juan 18:23 Jesús respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y vea cómo terminan. Y si bien, o sea, si he hecho bien, que realmente no había hecho nada Jesucristo, dice y termina ahí, ¿por qué me golpeas? ¿No enseñó él poner la otra mejilla? Pero fíjese, muchas veces hay injusticias, hermanos. Ajá. Y bueno, hay que saberse defender, pero con sabiduría, sin llegar a los golpes. Y está escrita la ley, aunque muchas veces no se cumple. Viene ya un cambio en todo eso, pero esperemos que ahora sí funcione. Pero el verdadero justo, el que hace verdadera justicia, ¿quién es Dios? Por eso está escrito en la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso usted remita lo que le hicieron al Señor. Me hicieron esto, pero yo te lo entrego, ahí lo pongo en tus pies. Y de Él es la venganza. Usted es un hijo y una hija de Dios, hermano. Y Dios nos protege, Dios va a hacer justicia, no solo en el planeta Tierra, sino en el porvenir. ¿No? Ahora, Mateo 21, versículos del 12 al 13, vemos que Él echa fuera del templo y volca a Él las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y vea por qué lo hizo. Ahí parece que hizo el mal, pero nunca pecó. Y vea lo que dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros, ¿qué dice? La habéis hecho cueva de ladrones. La han convertido en comercio, un negocio incorrecto, hermanos. Ahora, en todo esto, hermanos, cuando hay enojo, fíjese, se va dos cosas, paz y gozo. A ver, digan, paz y gozo. Hay muchos versículos de la Biblia. Cuando me dicen, pastor, ¿y cómo sé la voluntad de Dios? Simple. Si te da paz y gozo, es de Dios. ¿Es de Dios que sane? ¿La voluntad de Dios? No, Dios quiere sanarte. ¿Me explico? ¿Es la voluntad de Dios que lo perdone? No, Dios quiere que lo perdonas. Entonces, una de las cosas es que dominemos nuestra lengua, nuestro enojo. Vencer el mal con el bien, y eso te va a ayudar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy te inquiete quebrantarte y levántate para que salgas de esta palabra, igual que no regreses a las viejas reacciones. Que el fuego del cielo purifique tu carácter, tu temperamento, y haga testigo fiel de aquel que no respondió con insulto, sino con amor, y que tu vida a partir de hoy sea una carta abierta del poder del Evangelio. Que el Señor te bendiga con mansedumbre, con dominio propio y con una paz que sobrepase todo entendimiento. Que el Espíritu de Dios te gobierne y te sostenga en todo momento, y que tu testimonio glorifique a Cristo cada vez que el mundo espere una reacción y tú elijas obedecer a Jesucristo, su palabra. Amén.
Ujú. Entonces, algo que tienes que hacer es siempre, en todo. Quiero terminar con una frase que una vez, cuando estudiaba el nivel de preparatoria, la vocacional, en nuestras horas libres, esa viejita nos tomaba en grupo, muy sabia, muchachitos, esto y lo otro, nos daba consejos. Y se me grabó mucho una frase de ella, no es mía, pero dice: piensen las cosas para decirlas, mas no las digas para pensarlas. A ver, diga la frase. Piensa las cosas para decirlas, no las digas para pensarlas. Es muy cierto. De acuerdo a libros hebreos de los judíos, el Misra y otros libros, enseña 3 cosas que no regresan. 1, la palabra hablada. 2, la flecha lanzada, que sería una bala hoy en día. Y 3, la oportunidad. Son 3 cosas que no regresan. O sea, en el momento que usted soltó la palabra, 1, es un compromiso, pero también si ofendiste, no puedes agarrar la palabra y metértela otra vez. Ya lo soltaste. Ya ofendiste a la otra persona. Entonces, piensa las cosas para decirlas y no las digas para pensarlas. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Que la palabra de Dios no vuelva vacía. Que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedoras de ella. Ayúdanos a tener autocontrol y bendice, Señor, esta predicación y enseñanza y la pongamos por obra. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.